¿Estás tú haciendo ese trabajo que Dios te ha encargado? El profeta Jonás, ¿verdad? Que era un embajador de Dios, que se le había dado el mandato de llevar una palabra, que Dios quería reconciliar a los de Nínive. Pero ¿qué hizo este embajador? ¿Qué hizo este vocero? Todo lo contrario. No quería que este pueblo se reconciliara con Dios, sino que quería que Dios acabara con todos los de Nínive, ¿verdad? Y allá afuera, amados hermanos, hay almas que se están perdiendo. Hay almas que cada día pues se están yendo al infierno, porque la palabra lo dice así: todos aquellos que no han recibido a Cristo como su Salvador, pues dice el apóstol Juan que ya han sido condenados, ¿verdad? Y ahora el trabajo tuyo y el trabajo mío es llevar esa palabra, ese mensaje de reconciliación, ¿verdad? Decirle al pueblo que está allá afuera que Dios los ama, que Dios quiere que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al camino estrecho, la cual sí, en verdad, es difícil permanecer firme, pero con Cristo se puede, porque la causante de todo esto, entre este conflicto, era el pecado, la desobediencia, la rebelión, no obedecer a la voz de Dios, y tiene consecuencias graves. Y esa consecuencia era que íbamos a ser destruidos, íbamos a ser lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Por causa de la rebelión. Pero cuando hay un conflicto se necesita, ¿verdad? Para reconciliar esas dos partes, se necesita un árbitro. Amén. Se necesita alguien, por decir, quien calme las aguas, ¿verdad? Y ese alguien es Jesucristo. Por eso que el apóstol Pablo comienza diciendo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Porque he aquí, las cosas viejas pasaron. ¿Y qué es lo que hacíamos anteriormente cuando no estábamos en Cristo? Estábamos inclinados al mal. Como leíste, Baltasar, la semana pasada en el Salmo 127:5, ¿verdad? Donde decía que en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Ya el pecado estaba en el hombre. Era inevitable, porque recordemos que en el pasado el pecado no quedó ahí, sino que el pecado fue incrementando de una manera imparable. Y hoy en día sigue así el pecado, se sigue agravando, ¿verdad? Pero lo bonito es que ese intermediario es aquel que iba a apaciguar la ira de Dios en contra de la humanidad. Era Cristo. Amén. Y es Cristo. Vemos bien claro en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista predicaba el bautismo en agua para el perdón de pecados. Vemos cuando ve al Cordero Santo de Dios, le dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Qué felicidad, amados hermanos, cuando Juan el Bautista señala a Jesús, que ese era el hombre, aquel que iba a quitar el pecado de toda la humanidad. Y por eso que nosotros hoy en día predicamos la reconciliación. Por eso que Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, para que Dios se reconcilie contigo, no es por tus obras, no es porque tú eres bonito, no es porque tú tienes dinero, no. Tú vas a ser reconciliado si tú tienes a Cristo. Por eso Pablo enfatiza bien claro, hace un énfasis: de modo que si alguno está en Cristo. Amén. No dice en mis obras, no dice en lo bien que yo hago, no, sino que en Cristo, porque ese es el sacrificio que agradó a Dios, y por él es que nosotros ya somos nuevas criaturas. Por eso en el libro de los Hechos bien claro dice: porque en otro tiempo nosotros éramos tinieblas, o sea, había oscuridad, había pecado, pero ahora dice que somos luz. Y la palabra demanda que nosotros andemos como hijos de luz. Amén. O sea, somos diferentes. Ya Cristo nos ha cambiado y ahora nosotros tenemos que comportarnos, tenemos que caminar conforme a la palabra. Gloria a Dios. 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 Gloria
¿verdad? Amén. Porque ahora hemos leído, ahora sabemos teoría, pero también tenemos que hacerlo con nuestros hechos. Amén. Porque Cristo predicaba con palabras y también hacía con los hechos. Y es por eso que cada vez que Cristo predicaba, la gente decía, wow, este habla como que tiene autoridad, ¿verdad? Porque daba ejemplo. Y eso es lo que necesita hoy en día los que están afuera, que nosotros seamos cristianos genuinos, que nosotros llevemos la palabra, que llevemos ese mensaje de reconciliación, que Dios los quiere perdonar, que Dios los quiere salvar. Y eso es lo que se está haciendo a través de este programa. Amén. Que el hombre oiga la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.